Buenos días. Continuamos en el marco del postdoctorado en línea titulado Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones de la Universidad José Martí de Latinoamérica, dirigida por el doctor Rigoberto Pupo, en el marco del módulo 3 titulado Ecosofía, Cultura, Transdisciplinariedad y sus mediaciones. Luego de la asignación número 1 en dicho módulo, donde revisamos conceptos de ecosofía, cultura, transdisciplinariedad y sus mediaciones complejas, seguimos en esa gran temática. En tanto ahora vamos a inmiscuirnos en la estructura de la actividad humana y su relación con la cultura. Estamos en grandes temáticas a las cuales debemos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, llegar a la excelencia como se merece Dios y como se merece este gran postdoctorado de la Universidad Cubana. Entonces, titulando la asignación 2, la estructura de la actividad humana y su relación con la cultura, vamos a ir desmitificando cada concepto, relacionándolo con el todo, para al final llegar a respuestas más o menos aceptables, complejas, sobre cómo la estructura de la actividad humana se relaciona exactamente con la cultura, con su cultura. Por ello vamos a pasearnos entramadamente en forma de rizoma por conceptos de ser humano, actividad, sujeto, objeto. Vamos a ir luego a la actividad humana, la estructura de la actividad humana. Vamos a repasar un poco, como hicimos en la asignación 1, sobre algunas conceptualizaciones modernistas y también complejas de la cultura, para al final caer como un todo, una vez conociendo cada una de esas partes, ver cómo esas partes se inmersionan en ese todo que se llama la estructura de la actividad humana y su relación con la cultura. En el nombre de Dios vamos adelante con ello. Para estos conceptos de ser humano, actividad, sujeto y objeto, no hay nada mejor que la antología presentada por el doctor Rigoberto Pupo para este módulo, que nos ejemplifica muy bien. El ser humano es una abstracción que refiere a un ser racional que construye instrumentos y anticipa los resultados, porque posee conciencia, ¿no? Es la diferencia con otros seres vivos de la Tierra, en tanto se supone el ser humano racional y con conciencia. Es una abstracción que se correlaciona siempre con el mundo y que establece entonces ese ser humano relaciones de sujeto-objeto, sujeto-sujeto, que es realmente donde el hombre actúa y hace historia y cultura. En ese espacio es donde él actúa y hace historia y cultura. Pero más adelante vamos a ver que pareciera que lo racional se relaciona directamente con lo virtuoso y la bondad, y sabemos que lo racional del hombre no es así, si no tuviéramos la crisis de la civilización que tenemos. En tanto, entonces, actividad refiere a un modo de existencia, un cambio y transformación de la realidad social. Entonces, ese sujeto define a un ser humano sociohistóricamente determinado y portador de una actividad humana, que se expresa como sujeto individual, grupal, en una sociedad en general. Se tiene una parte individual, una parte pura de su conciencia, que no es tan pura en tanto está permeada de toda una cultura y un hacer en un espacio grupal, en sociedad. Y un objeto es lo que el hombre va a ir humanizando, es decir, es la parte que el ser humano va a ir integrando con su actividad. Es una porción de la naturaleza o una sociedad que el hombre subjetiva, que espiritualiza con su actividad práctica. Miren cómo entonces el doctor Pupo comienza, por supuesto, como un gran investigador complejo, a reconocer que la racionalidad, la razón del ser humano, como ya lo habían dicho los antiguos pensadores, no solo se aloja en la mente, sino en el espíritu, y ese espíritu espiritualiza las actividades prácticas.
En la actividad humana, la página web 1, que es una página web cubana, que van a tener allí al final la referencia, se especifica muy bien que es una actividad humana. Ella expresa la universalidad del ser humano, es el modo de conciencia, un modo de existencia contradictorio donde intervienen diferentes causas. El hombre se da una actividad que tiene una causa, el por qué la realiza y que no siempre conoce la causa, pero que tiene consecuencias. Esa actividad humana entonces es entendida como un modo en el cual los seres humanos existen y se vinculan con los objetos y procesos que los rodean. Entonces se va haciendo una transformación y edificando un propio sistema de personalidad de lo que esa persona construye y que desde luego nace con su historia, nace con ADN, nace con genes muy particulares de su familia, pero que él genéricamente se va apropiando y va construyendo una realidad que supuestamente le debe humanizar. Siguiendo con los conceptos de actividad humana, García 2017 habla que representa el contexto donde se forman y que esa actividad humana está compuesta de habilidades, hábitos, capacidades, emociones, sentimientos, pero que ella tiene un componente interno y otro externo. Desde luego, ese interno tiene mucho que ver con la racionalidad y la conciencia, y el externo porque él se permea de algunas causas y va a emitir algunas consecuencias que están relacionadas con su individualidad, pero también con lo colectivo, para entonces hacer alguna actividad. Y dice Leo Tiven en el 78, año 78, que es un proceso originado y dirigido por un motivo, ese motivo entre el cual ha tomado forma de objeto de determinada necesidad. Esa necesidad se vuelve un objeto y el hombre realiza una actividad. Núñez y Zayas tienen un mapa conceptual de la actividad humana bastante complejo y completo en lo que se entiende como tal. Y ellos lo hacen con un enfoque histórico y cultural. Entonces afirman que una actividad humana, por un lado es interna, que es la mental o psíquica, y por otro lado es la externa. Ellas dos se comunican en una unidad dialéctica, ellas no se separan, debemos de tener cuidado con ello. Y en cuanto a la interna, hay un componente cognoscitivo y afectivo que permea una respuesta o conducta que se manifiesta como actividad externa, pero que en el componente cognoscitivo aparecen los pensamientos, los conocimientos, las habilidades, destrezas, que son desde luego actividades humanas. Y en el afectivo, necesidades, motivaciones, intereses, actitudes, sentimientos, valores, convicciones, principios, y ellas todas permean una personalidad que al mismo tiempo es permeada de la respuesta o conducta que va a diferentes escenarios en la familia, las comunidades, las organizaciones. Esa unidad dialéctica completa en el cual esas actividades se realizan de modo complejo, ahí aparece entonces la cultura. Esa cultura se va permeando en los diferentes tipos de actividades externas e internas y va conformando la personalidad. Y es así como nosotros podemos decir que alguien es de Alemania, pero que alguien es cubano o venezolano, tiene una personalidad definida, clara, que tiene que ver con sus costumbres, hábitos, necesidades, motivaciones, inclusive cómo se emociona y cómo mira la parte comunitaria y organizacional. Inclusive entre un mismo país, aquí podemos distinguir una persona que es de los estados orientales y una persona que es de la capital, por sus motivaciones, inclusive por sus necesidades, por su forma de amar, por su forma de comportarse, por su conducta, y porque tiene ambientes y escenarios que son distintos, que son permeados y que permean a la cultura como inseparabilidad de la actividad humana. Y esa estructura de la actividad humana, el doctor Rigoberto Pupo la plantea muy bien como muy parecida a la del esquema del mapa conceptual, porque vuelve a rescatar la actividad cognitiva, práctica, valorativa y comunicativa. Y quisimos adelantar una imagen bastante cruda. Un hombre y una mujer respirando por una mascarilla porque han contaminado el oxígeno de su naturaleza magnífica que pertenece a ellos mismos y ahora viven en un mundo profundamente contaminado. ¿Qué tan humana es alguna actividad de los seres humanos?
En cuanto a la actividad cognoscitiva, rescata el doctor Rigoberto Pupo que esta actividad cognoscitiva está en la mente y está en el espíritu. Por ello esa imagen que ustedes ven iluminándose por su espíritu que le va permeando y que le va haciendo actividades complejas de alto nivel, muchas veces no llegan a estadios metacognitivos profundos y entonces hay muchas actividades irracionales, pero entonces esa actividad cognoscitiva designa el modo de existencia de la conciencia. Es un proceso de aprehensión de la realidad que va de la sensación hacia la formación de conceptos y entonces allí el hombre actúa prácticamente en el conocimiento en dos niveles, el empírico y el teórico, que no se separan. Ese hombre, por ser toda una complejidad, tiene diferentes actividades que van en conjunto y tienen causas y consecuencias. En la actividad práctica refiere el doctor Pupo que es una actividad material adecuada a fines y que es una relación donde hay sujeto-objeto y sujeto-sujeto. Se supone que esa actividad de quien lo realiza es siempre el sujeto, que puede intercambiar con objetos que él va a humanizar y con otros sujetos semejantes. Entonces devienen recíprocamente y hay una práctica con base, fin, criterio valorativo de la verdad. En tanto esa práctica no esté humanizada y no vaya a la práctica de la virtud estará muy distante de la verdad, porque se supone la verdad buena, noble y magnífica, porque deviene de nuestro Creador Dios Padre amado. Y esa actividad valorativa, el hombre entonces se define como en tanto valor de lo que hace y en tanto como valora lo que él hace. Una valoración externa y una valoración de sí mismo. Y esa valoración siempre es relativa, pero hay antivalores profundamente marcados que nadie puede definir de valores. Entonces en esa actividad valorativa hay conceptos que designan el modo en que existen las necesidades, los intereses. Ese valor es el ser de las cosas para el hombre. Ese hombre, antes de preguntarse qué son las cosas, se pregunta para qué le sirven. Él emite juicios de bueno, malo, bonito, feo, dependiendo sus intereses, y esto tiene que ver mucho con su formación, con su conciencia y con su grado de racionalidad. Que es necesario encauzar valores para la formación humana que estén permeados de libertad, de conciencia, de verdad, de bondad, de virtud. Y entonces el hogar en primer lugar le permea, pero luego también la escuela y la manera como él se encausa efectivamente en comunidad. Esos actos que son libres y responsables no siempre son tan responsables en tanto el hombre daña su propia naturaleza y va en contra de sí mismo. Entonces es necesario que el valor que le permite dar significado a la existencia le permita ser verdaderamente ser humano, verdaderamente humanizado. Y en el plano comunicativo esa actividad es esencial porque el hombre es lenguaje, es comunicación, el hombre es un ser gregario, entonces ese concepto de actividad que nos conduce como seres humanos nos lleva a un intercambio de procesos y resultados, una comunicación en la unidad orgánica de conocimientos, de valores y de praxis sociales e individuales, que debe estar muy bien devenida en tanto si realmente la comunicación se da o se vive en el mutismo de lo que nosotros hacemos y que no vemos y que no medimos consecuencias en nuestras acciones. Y aquí vemos fotos desgarradoras de los atentados, de la actividad humana profundamente inhumano. Una tierra perfecta, un planeta perfecto, creador de nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que el hombre ha destruido y que ahora se consigue con que debe recoger sus propias acciones y que debe ir a una valoración virtuosa de su propio ser con la naturaleza que es sí mismo, que es en sí mismo naturaleza. El ser humano es en sí mismo naturaleza y que debe recoger de estas acciones que han hecho de un ser humano profundamente cruel, que va en contra de sí mismo y que será de sus congéneres. Y ello debe ser en el sentido de que creo como Edgar Morin, creo como Jesucristo de Nazaret, que tenemos esperanza para el futuro, porque creo que estamos en la etapa prehistórica del espíritu humano. Ahora, ya seguimos profundizando un poco más sobre la cultura y entonces es bueno regresarnos a ver por qué
esas acciones tan inhumanas del ser humano. Y por ello voy a usar mi artículo de Currículo, Educación y Cultura en la formación docente del siglo XXI, desde la complejidad, que había usado en la asignación 1 para ver algunas concepciones modernistas que han hecho que la cultura sea considerada de esa manera y no de otra. Y es que en primer lugar la cultura ha sido una imposición y una dominancia, y lo vemos claramente en los dos videos que bien ha seleccionado el doctor Pupo, en tanto, por ejemplo, en el sur nos han considerado como personas falta de cultura y nos han considerado que nosotros tenemos una doble culpabilidad por la cual nos han invadido y nos han masacrado. Primero porque tenían que civilizarnos, porque éramos aborígenes con falta de cultura. Mire qué tremenda desfachatez. Y segundo, porque nosotros nos resistimos como gallardos aborígenes y por habernos resistido tenemos otra culpabilidad. Entonces nos imponen que, por ejemplo, si Milagros Rodríguez le gusta la música llanera y le gusta el acordeón, pues es una persona con falta de cultura, porque la música que va teniente una verdadera cultura es la música instrumental. Y así se ha superiorizado una cultura cuando nuestro gran investigador transmoderno Enrique Dussel dice que en la cultura popular se encuentra el centro más incontaminado de la cultura, y a ello debemos atender. En tanto todos somos portadores de una cultura, porque todos estamos marcados por una forma de comportarnos común a grupos y comunidades. Pero se ha considerado esa concepción de cultura estática porque se ha justificado en una razón del proyecto reduccionista, mecanicista, de ideologías empiristas y funcionalistas y positivistas. Y eso ha traído las graves consecuencias que se plasman en esa fotografía muy cruda que les acabo de presentar. Porque se ha extraído la cultura a un proceso de producción para convertirla escuetamente en una entidad objetivada. Y resulta que la cultura es inacabada y se va construyendo en el ardor de las actividades humanas. Pero se ha hecho ver que es un conjunto de costumbres, como folclore, esto y lo otro, y se nos ha reducido a objetos y no sujetos humanos que no tenemos cultura. Pero afortunadamente estamos recogiendo las concepciones complejas de cultura, y allí el doctor Rigoberto Pupo tiene un gran legado, como en todo lo que él hace, el legado de José Martí en su obra. Y entonces el concepto de cultura designa una producción material, humana, pero también espiritual, como una ascensión humana, como el hombre se va elevando. Y no debemos reducir la cultura a una actividad espiritual o material nada más, o a una artística o literaria, no, o a una acumulación de conocimiento. No, es todo un constructo que encarna una actividad humana. Y allí está una de las primeras respuestas a la asignación. Esa cultura encarna una actividad humana que integra conocimiento, y al mismo tiempo la actividad humana la permea de valor, de praxis y de comunicación, que la va haciendo y la va construyendo en un proceso inacabado. Entonces la cultura es el alma del hombre y de los pueblos, ¿no? Esa alma, esa parte de la economía, la filosofía, la estética, son zonas de cultura y nada más, pero no es la cultura. Y su práctica no es la cultura, porque él tiene en sí un gran constructo de culturas que es su propia alma y su propia devenir, que no acaba, que no muere, que va a su legado en tanto su familia y en todo lo que se va construyendo. Pero que lo define como tal, es importante, define como tal. Y en el artículo publicado en Rebelión, titulado Ecosofía, Cultura y Transdisciplinaridad, del doctor Pupo, él habla que la cultura, como ser esencial del hombre y medida de ascensión humana, no solo concreta la actividad del hombre en sus momentos cualificadores, que son conocimiento, praxis, valores, comunicación, sino que da cuenta un proceso que tiene lugar en el devenir del hombre. Ese devenir del hombre va a necesidades de pensar, a una subjetividad humana con un sentido cultural que al mismo tiempo lo piensa desde la perspectiva compleja. Entonces, la cultura es un todo engranado de actividad humana y de legado que deviene de todo lo que es el alma de esas personas que pertenecen a esa cultura.
Y no podía quedar nuestro gran Morán, quien volvemos a recoger desde la actividad 1 de su concepto de cultura, porque él habla de que la cultura genera una visión de mundo y es productora de la realidad percibida y concebida, puesto que tiene un saber colectivo acumulado como memoria social. Esa memoria social se refiere a la colectividad de donde habita ese ser humano. Ese conocimiento que tengamos sobre algo siempre va a depender de múltiples condiciones socioculturales que nos rodean. O sea que lo socio y lo espiritual permea lo cultural, así como todo ello es permeado por la actividad humana. Y en tanto entonces hay memoria social, por supuesto hay una memoria colectiva y también hay una memoria individual. Entonces esa estructura de la actividad humana y su relación con la cultura atiende a grandes preguntas de las cuales el doctor Rigoberto hace eco. ¿Por qué resulta imposible comprender los valores al margen de la actividad humana y la cultura? Porque los valores están intrínsecos en la cultura y la actividad humana. ¿Se construye conocimiento y se revelan valores sin su inserción histórico-social? Jamás. El conocimiento se construye en un medio histórico y cultural. ¿Por qué la educación, la medicina y otras profesiones requieren de la asunción cultural de su realidad? Bueno, porque requieren de una actividad humana. Y esa actividad humana está permeada de la cultura. Urge una reforma del pensamiento y las mentalidades ante la quiebra de la racionalidad moderna y su paradigma. Sí, es urgente y es inevitable, o perecemos. Una reforma del pensamiento, y en eso estamos. Una reforma de las mentalidades, una reforma compleja. Un devenir desligándonos de nuestra vieja práctica. No solo una reforma en tanto adquirir nuevos conocimientos y al estilo Montaigne llenar la cabeza, porque más vale una cabeza bien puesta que repleta, según palabras del francés. Por lo tanto, sí vivimos en una urgencia del pensamiento y a ellos estamos atendiendo y esperamos que se haga a la altura de que podamos transitar lo que estamos haciendo a quienes nosotros marcamos y a nuestros congéneres, a quien debemos de tratar a la altura de grandes seres humanos y considerando que la naturaleza somos nosotros y nosotros somos. Entonces el hombre hace de su actividad vital al objeto de su voluntad y de su conciencia. O sea que el hombre, cuando hace alguna actividad que se supone humana, él va moldeando ese objeto para que llegue a ser sujeto, teniendo en cuenta que la educación es un apartadísimo importante que no debe estar apartado de la cultura y del hacer, porque es que ese supuesto objeto que él transforma allí es un sujeto que tiene proyectos, que tiene necesidades y que necesita de una comprensión y una ascensión con procesos metacognitivos de alto nivel, liberadores. Entonces la comprensión del papel de la actividad productiva lo conduce a no buscar la rehumanización del hombre como los utópicos, sino a partir de un postulado moral, sino como resultado necesario del desarrollo. Y esas distintas formas de conciencia social son un proceso complejo, constructivo de las condiciones reales de la propia existencia. Lo dice muy bien el doctor Pupo, cuando hay que ir a mediar y a ver las consecuencias y a transformarnos a nosotros mismos, porque debemos de actuar bajo una racionalidad y conciencia, que no puedo transformar lo que de mí deviene, porque si yo no transformo mi propio pensamiento, seguiré en el mismo problema del paradigma simplificado. Y esa actividad humana y su relación con la cultura no se realiza por una generación espontánea, no requiere de un fundamento objetivo y subjetivo para su realización efectiva, que se fundamente en un sistema complejo, tal cual como lo ven ustedes en la figura. Es imposible separar una imagen del contexto. Entonces, hay que reafirmar la concepción del ser humano como ser práctico, pero también como un ser que va en la dialéctica a fundar decisiones que operan en la actualidad y en su misma práctica. En ello debemos de tener un gran cuidado. Todo es cierto que todo tiene una causa para ocurrir, pero todo tiene una consecuencia que no va sobre nosotros mismos, sino que va en la complejidad creación de Dios. Y entonces esa estructura de la actividad humana y su relación con la cultura permea
una cultura del ser existencial, ¿sí? De una convivencia humana que debe ir sin autoritarismo e intolerancias estériles como prerequisito para el avenimiento de una humanidad como ciudadanía planetaria. Estamos buscando un individuo con identidad social, pero con ciudadanía planetaria, que entienda que el individuo, sociedad y especie no se separa. Esa tríada moriniana es toda una complejidad que se media con condicionamientos contextuales planetarios, como lo dice el doctor Rigoberto Pupo. Y entonces, el hombre y la actividad humana y la cultura como sistema complejo trata de un sistema fundado en una actividad como modo de realización social, pero también como una encarnación humana. Es un aspecto material y espiritual sumamente profundo. El hombre necesita saber que tiene a quién entregarle cuenta de sus actos, por muy libre que pueda sentirse. La libertad va en reconocer que hay un ser creador superior que se llama Dios único, Padre, al cual nos debemos y para el cual tiene normas virtuosas de comportamiento ante su planeta, ante su universo que nos ha creado y en los cuales, como lo cuenta Génesis, ya después de crear todo lo que necesitábamos para habitar, creó al hombre y creó a la mujer. Entonces, no podemos olvidar que el saber no lo podemos reducir a una suma de conocimientos, a una suma de resultados en el ejercicio de poder de las disciplinas. Nosotros tenemos que ir a múltiples formas de actividades humanas. Y en tanto, bueno, más adelante lo vamos a ver, qué tanto se respetan normas de culturas que atentan contra su propia vida y su propia existencia. Allí vamos a mediar un poco sobre el asunto del pluralismo y lo vamos a ver claramente. Bueno, y en las referencias hay mucho que decir con esta pregunta, doctor Rigoberto Pupo, porque hablar de esa estructura de la actividad humana y su relación con la cultura pudiera bien ser una asignatura muy compleja de un doctorado. Pero aquí lo hemos atendido en menos de 30 minutos y con sus obras y algunas de mis obras y bueno, todas las que hemos citado y con este hermoso fondo de nuestro Salto Ángel, de nuestra maravilla de creación milenaria, de nuestro pulmón vegetal que es nuestros mismos pulmones palpitando cerca de nuestro corazón. Allí le doy las gracias a todas las personas de bien, a todas las personas que reconocen a Jesucristo como su verdadero y único Salvador y entienden que vinimos a servir. Entonces a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia y por ti todos los días me levanto a tratar de ser un mejor ser humano para que te sientas orgulloso de tu creación, de Milagros Elena Rodríguez. Para todos ustedes, muchas gracias y seguimos con un apasionamiento inmenso por todo lo que hacemos. Dios les bendiga.